Bueno. Hola a todos de nuevo. Estamos en el núcleo y estamos hoy de nuevo con los incendios que están sucediendo en España, que suceden todos los años en España y en toda Europa, en todo el mundo. Em, la verdad es que estoy muy contento hoy de tener con nosotros a un profesor de ingeniería forestal. Se trata de Víctor Resco de Dios y nada, le tenemos por aquí. ¿Qué tal estás, Víctor? Hola, buenas, muy bien, gracias. Encantado de estar aquí también. Muy buenas. Ya sabes que este proyecto es muy, digamos, somos novatitos, novatillos en este proyecto, pero bueno, estoy muy contento con contar contigo, porque sé que, bueno, tienes muchas tareas. Cuéntanos un poco a qué te dedicas, aparte de ser profe, cuéntanos un poco de ti. Bueno, pues trabajo en la Universidad de Lérida, donde soy profesor de ingeniería forestal, como has comentado. Entonces, bueno, doy clases en el ámbito de los incendios forestales y también en el ámbito del cambio global, cambio climático y los problemas ambientales de nuestra sociedad. Y bueno, pues nada, mis proyectos de investigación pues giran en torno a estos temas, entender qué está pasando con los incendios, por qué están cambiando y ver qué se puede hacer para mitigarlos. Ese es Ujú. el eje central de mi investigación en la actualidad. Sí, la verdad es que la verdad es el trabajo que desarrollas es, bueno, toda la tarea de investigación siempre es algo complicado, ¿no? Yo soy audiólogo, he estudiado audiología y siempre me hubiese encantado toda la parte de I más D, ¿no? De investigación y desarrollo y la verdad es que es complicado. Los que os dedicáis a la investigación, os tengo que decir que un 10 porque es una tarea complicada. Cuéntanos un poquito. Ahora en el anterior podcast estuvimos hablando con Ananda Sanz, que es un bombero forestal, y, y bueno, como voy a intentar tratar todo este tema de los podcasts con una mínima investigación, no he llegado a ninguna conclusión de por qué se generan los incendios. No hay. La conclusión que he sacado es que hay muchas variables por las que se generan los incendios, pero no solo hay una, ¿no? Luego ves quizá las noticias y dices, no, es que son los pirómanos, no, es que es el cambio climático, no, es que lo que sea. Entonces, haznos un poco un resumen de por qué crees tú que suceden los incendios o un poco las causas posibles de los incendios, ¿no? Bueno, los incendios forestales son un fenómeno natural, son un proceso en nuestros ecosistemas, al igual que son los pinos, los robles o cualquier otra especie, ¿no? Son una especie más. Los registros paleontológicos, paleoecológicos, lo que nos muestran es que los incendios llevan 420 millones de años en la Tierra, no son un fenómeno nuevo, ni un fenómeno reciente, ni un fenómeno de origen antrópico, sino que son algo natural, forman parte de nuestros ecosistemas y de la naturaleza. El problema quizás desde un punto de vista humano, además, el que haya incendios en sí no es un problema, porque, como digo, es una especie más de nuestros ecosistemas, es un proceso natural, es un proceso que el bosque lo necesita para su propia regeneración, lo necesitan los bosques, lo necesitan los matorrales y también los pastos. No supone ninguna catástrofe ambiental en la mayoría de los casos, aunque hay algunas excepciones, evidentemente. Pero desde un punto de vista humano, el que haya incendios en algunas situaciones, pues sí que puede suponer un problema. Y más que los incendios, lo que genera un problema son los grandes incendios forestales, porque cuando hay un incendio que quema a baja intensidad, que básicamente hace una limpia de sotobosque y poco más, pues eso no es ningún problema, ¿no? El problema son estos mega incendios que pueden tener unas velocidades de propagación muy elevadas, que tienen unas intensidades muy elevadas, que pueden poner en riesgo a poblaciones urbanas, a personas, a granjas, explotaciones Ujú. agropecuarias, ¿no? Y, claro, la razón por la que ahora se están produciendo estos grandes incendios o porque ahora son más frecuentes que antes y queman con más intensidad, pues es una conjunción de varios factores, ¿no? Es un proceso complejo al que tú aludías antes. Tenemos por un lado el abandono rural, la gente ya no vive en el monte, antes nuestra despensa energética estaba en nuestro jardín, como quien dice, en el bosque que está detrás de casa. Ahora nuestra despensa energética viene de Mm. Rusia por tuberías. Entonces eso ha creado, por un lado, el cambio climático. Hemos abandonado los combustibles naturales por Mm. combustibles fósiles.
todo ese CO2 estaba emitiéndose a la atmósfera y está calentando el clima. Y por otro lado, también tenemos que el, se está acumulando combustible, porque antes nosotros gestionábamos la vegetación, no permitíamos que hubiera grandes acumulaciones de combustible. Por combustible quiero decir plantas, matorrales, las cosas que Sí. se queman en un incendio, vamos. Y ahora, pues como no estamos gestionando eso, como nos viene el gas por tuberías y el petróleo y esas cosas, pues Ujú. ya no estamos gestionando los bosques, entonces hay mucha acumulación de combustible. A eso se le suma que estamos en una situación de cambio climático, que cada vez llueve menos y hace más calor. Por tanto, ese combustible que tenemos está cada vez más disponible para los incendios. Se le juntan problemas de urbanismo y es que cada vez tenemos más viviendas en medio del bosque, urbanizaciones, pueblos, que quizás en su día se construyeron en zonas donde no había bosque, pero como está creciendo cada vez más el bosque a raíz de este abandono rural, pues se están viendo engullidas prácticamente por el bosque, y en estas zonas que se llama de interfaz, estas zonas de transición entre lo urbano y lo forestal, pues se producen muchos problemas, ¿no? Muchas Mm. situaciones de riesgo para las personas. Esta sería un poco la visión general Mm. de los incendios, que es un proceso natural, pero que hay un componente de falta de gestión, de cambio climático, de urbanismo que está cambiando el hecho de que un proceso natural se convierta en un problema. Claro. Yo, fíjate, ahora que hablabas del que el bosque comienza a engullir, ¿no? Un poco toda la zona urbana, ¿no? Y me pareció curioso, aunque no tiene nada que ver con los incendios, pero como anécdota, me pareció curioso durante el confinamiento. No sé si te acordarás, todas esas imágenes que veíamos de animales, ¿no? Que accedían a zonas que normalmente pues estaban urbanizadas, y fue muy curioso, ¿no? Fue muy curioso. Fueron imágenes, la verdad es que sorprendentes. De que al final la naturaleza está ahí, ¿no? La tenemos ahí. Sí, nos rodea y bueno, las poblaciones de ungulados, en contra de lo que generalmente se cree, las poblaciones de ungulados están aumentando, ¿no? Y además los jabalíes, por ejemplo, se están convirtiendo en un grave problema en muchas zonas que están entrando en zonas urbanas, de vez en cuando hay heridos. Bueno, Sí, todavía no es un grave problema, pero este descontrol de las poblaciones de ungulados en zonas urbanas pues puede crear una serie de conflictos. sí, sí. Como anécdota, ya hablando de anécdotas, con jabalís, hace poquito iba con mis hijos, volvíamos del colegio, y, y sucedió que a lo lejos bajábamos una cuesta, que hay como un bosque por los dos lados, y de repente digo, ostras, digo, hay un perro muy grande en medio de la carretera. Y nos íbamos acercando poco a poco, porque claro, yo iba frenando, y de repente era un jabalí inmenso en medio de la carretera, y vimos que tenía dos bebés, dos crías al lado, y yo creo que querían pasar de una parte del bosque al otro, ¿no? Y fue verdaderamente curioso ver ese animal. Era más grande que el coche, era tremendo, era gigante. Pero bueno, volviendo al tema de los incendios. em, Sin querer, a mí no me gusta la política, desde el punto de vista personal no me gusta para nada la política, ¿no? Pero sí que lo has un poco comentado, ¿no? Que ahora mismo todo este combustible que tenemos quizá podría resolverse de alguna manera, ¿no? Tampoco quiero que te metas en política ni en temas así, ¿no? Pero ¿hay alguna solución para, por ejemplo, eh, limpiar todo este combustible que está en los bosques, o existe algo? Bueno, esto no es una pregunta política, es una pregunta de ingeniería forestal, es una pregunta técnica. Sabes Ajá, que, bueno, sí que es cierto que vivimos en un ambiente en el que se politiza todo, ¿no? Se sí. politiza hasta el clima. Sí, sin duda. Pero yo qué sé, esto es como preguntarme si existe cura, si existe cura para el cáncer, ¿no? Hombre, pues claro que existe cura para el cáncer, por lo menos para algunos tipos, por lo menos para algunos tipos, ¿no? Y cada vez se está progresando más en ello. Entonces, sí, claro que hay estrategias para disminuir la probabilidad de los incendios. Entonces, a ver, los incendios, como he comentado antes, llevan 420 millones de años. Lo que no podemos hacer es extirpar, eliminar a los ecosistemas, a los incendios de nuestros ecosistemas, que es lo que hemos intentado hacer, ¿no? Yo creo que nuestra respuesta natural, nuestra respuesta innata, por instinto, cuando vemos llamas sentimos miedo. Tú cuando sientes miedo respondes de una manera emocional. Y la forma como hemos respondido es, uy, que hay un incendio, ¡bum! Venga, agua. Sí. Vamos a echarle toda el agua que puedas, ¿no? Entonces, más bomberos y más medios y más aviones y muchos más aviones, ¿no?
que haya bomberos está bien, pero que nuestra respuesta a los incendios haya sido siempre invertir en eliminar esos incendios, en suprimir esos incendios, en la extinción, lo que paradójicamente crea es que cada vez haya incendios más grandes. Cuanto más invertimos en extinción, más grandes son los incendios que tenemos. ¿Y Mm, esto por qué es? Porque nosotros tenemos unos bomberos, y esto lo digo sin ningún alarde de patriotismo, ni de ujú, nacionalismo, baratos, ni cosas de esas, nosotros tenemos los mejores bomberos forestales del mundo, podemos estar mm, orgullosos de ellos. Son los que están formando a los bomberos de muchos otros países del mundo y no tienen nada que envidiar a la formación ni a la forma como abordan los incendios a otras partes del mundo. Incluso muchos de los jefes de extinción nos están diciendo que estamos invirtiendo demasiado en extinción y que debemos invertir más en prevención. Porque si solo respondemos con la extinción, lo que hacemos es que este elemento natural, este fuego que haría un desbroce, eliminaría la forma de el combustible o disminuiría la carga de combustible de sotobosque de una forma natural, disminuyendo la probabilidad de grandes incendios, porque, bueno, como quemas cada... El régimen natural en muchos de nuestros bosques es que hay un incendio cada 10, cada 15 años. Y cuando tienes estos incendios recurrentes, queman con baja intensidad, queman básicamente el sotobosque y poco más. Sin embargo, si no dejas que este fenómeno natural, que es el incendio, se produzca, sino que intentas apagar todos los incendios, lo que estás fomentando es que se acumule el combustible. El fuego de forma natural previene los grandes incendios. Los incendios naturales son incendios de baja intensidad que previenen los grandes incendios, que son los que nos crean problemas. ujú. Entonces, salir a apagar todos los incendios de una forma tan rápida como podemos, lo que estamos es perdiendo esta oportunidad de que el fuego se regule a sí mismo y disminuya la intensidad, la virulencia de estos incendios. Entonces, una de las formas para revertir este proceso y para poder solucionar el problema de los incendios forestales es precisamente reintroducir el fuego como un ecosistema natural en nuestros bosques. No estamos diciendo de dejar un bosque limpio como una patena en todas partes, porque eso no se podría hacer, sería demasiado caro y Mm, tampoco tendría sentido, pero sí que se puede gestionar en ciertas zonas estratégicas, sobre todo hay que priorizar gestionar en ciertas zonas estratégicas donde son particularmente importantes desde el punto de vista de la propagación del incendio y, pues, por ejemplo, utilizar quemas prescritas, es decir, quemas controladas, donde nosotros prendemos fuego al monte y lo hacemos bajo unas condiciones. El fuego sabemos cómo se va a comportar, nos da mm. miedo, sí, pero los que trabajamos en ello entendemos la física, sigue las leyes de la física, entonces podemos predecir qué va a hacer el incendio, por tanto podemos quemar en condiciones de baja intensidad en las cuales no hay ningún peligro para la población ni para que se escape el incendio y así es una forma de renaturalizar, ¿no? De volver a naturalizar los ecosistemas y volver a introducir esta especie que hemos extirpado, como son los incendios, y que esta falta del fuego natural nos está creando problemas. Claro, claro. Por ejemplo, cuando estás hablando de hacer quemas controladas, quiero recordar que con Ananda Sanz, con el bombero forestal, hablábamos del fuego técnico, ¿puede ser? ¿Se trata de Sí. ese tipo de técnicas? Bueno, sí, el fuego técnico es una palabra que engloba las quemas que se realizan durante la fase de prevención y también durante la fase de extinción. Ajá. Durante la fase de extinción se realizan o bien contrafuegos o bien quemas de ensanche. El contrafuego lo que haces es que tú ves por dónde está avanzando el incendio, por dónde está avanzando la cabeza del incendio Ujú. y lo que haces es que te anticipas, buscas una carretera, un punto de anclaje y a partir de ahí tú empiezas a quemar, de forma que cuando se junta el foco principal del incendio con el foco secundario que has creado tú, que es de menor intensidad, se juntan los dos focos y como ya no tiene nada que quemar, el incendio se apaga. Luego tenemos la quema de ensanche, que es básicamente lo mismo, pero en lugar de atacar a la cabeza del incendio, lo que ataca es a los flancos, es decir, a los laterales. Y luego tenemos el fuego técnico que se utiliza en prevención, que serían Ujú. estas quemas prescritas a las que yo me estaba refiriendo. Sí. Pero vamos, el principio es el mismo. Con esta quema prescrita, tú lo que haces es que si se genera un incendio, ese incendio va a quemar con baja intensidad, porque la Claro. carga de combustible de la que dispone va a ser Ujú. elevada, va a ser baja. ¿Cómo son las técnicas de esas quemas controladas? Se hace con... Porque veíamos imágenes con Ananda San de y, helicópteros que con una especie de llamas que quemaban zonas controladas. Otros me decía, no recuerdo si hacían algún tipo de... No recuerdo ahora mismo lo que me contaba él, pero ¿cómo se hacen estas quemas controladas? ¿Cuál es la técnica? Bueno, hay diferentes técnicas. La herramienta que se utiliza aquí es una antorcha de goteo que va echando combustible con llama. En Las España, antorchas, eso es. Las antorchas sí, me comentaba, eso es. sí, en España no se pueden utilizar estos helicópteros antorcha.
que estabas comentando, helitorch se llaman en inglés, helicópteros antorcha, no se pueden utilizar por una cuestión de reglamentación del combustible, de llevar Sí. combustible en la cabina de los helicópteros. Y bueno, pues es en función de las características del monte, tienes que realizar o sea, no es ir a pegarle fuego al monte y ya está, o sea, hay que realizar un estudio, es un proyecto de ingeniería y como todo proyecto de ingeniería, pues tiene su estudio, tienes que definir una serie de objetivos. Pues mira, aquí la carga de combustible es tal y el objetivo es reducirla hasta cuál. Y Ujú. esto se realiza dentro de lo que se llama la ventana de prescripción, es decir, dentro de unos parámetros ambientales, que la velocidad del viento esté por debajo de tal, que la temperatura esté por debajo de cual. Y una vez has determinado los objetivos, las condiciones bajo las cuales se puede desarrollar, pues luego diseñas la quema en sí. En ocasiones se puede hacer por fajas, vas quemando por fajas, vas quemando, en ocasiones pues haces la quema por puntos, puedes empezar en la parte alta de la montaña y vas bajando, porque el fuego generalmente va de abajo a arriba, ¿no? Entonces si quemas de arriba a abajo, te aseguras que el comportamiento de la quema, del fuego, va a ser menos intenso, menos Ujú. violento. Un poco es así la idea de Claro, estos temas. tú fíjate, yo cuando he empezado, no sé de este tema, ¿no? Por eso os llamo a vosotros que sois expertos y demás. Pero claro, para controlar un fuego lo que pensaba es un poco lo que podemos pensar todos, ¿no? Decir, vale, cortafuegos, ¿no? Lo que se hace en las montañas de cortar a lo mejor el bosque por la mitad y por ahí entonces el fuego no pasa, ¿no? Pero eso ya es, digamos, una técnica obsoleta o es una técnica que se sigue usando. Los cortafuegos son útiles, son necesarios, son imprescindibles, pero no son suficientes. Ujú. Los cortafuegos servían para extinguir los incendios que había hace 50, 60 años, que eran unos incendios de los que se llaman de primera generación, que son los incendios que básicamente queman el sotobosque, son incendios de baja intensidad y llegaban allí y se apagaban porque había una discontinuidad de combustible. Pero a Mm. medida que ha ido aumentando la carga de combustible, porque ha pasado más tiempo desde el abandono natural, claro, los incendios pues se vuelven más intensos, pueden saltar, el cortafuegos. Entonces tienes que ampliar, no solamente vale con el cortafuegos, sino que tienes que hacer una franja de protección que sea mucho más amplia. Son puntos para que sean más efectivos. Su función principal es que son zonas de anclaje de las operaciones de los incendios y sirven para las maniobras de los incendios y sirven de los bomberos y también sirven como ruta de escape, como Ujú. ruta de evacuación. Entonces no solucionan, no se apagan los incendios, sino que aportan oportunidades para que los bomberos tengan una oportunidad de atacar ese incendio. Interesante, interesante. Luego nos meteremos un poco con esto de los saltos del fuego, ¿no? Que es otra de las cosas que me ha parecido alucinante pero bueno, nos metemos luego lo tengo un poco ahí en el guión. Pero antes quería enseñar un poco una imagen, que es esta, por lo que vamos a tratar ahora, que son un poco las noticias de este año, ¿no? De agosto. Tengo la última referencia de Europa Press. Ahora te enseñaré algún titular para que lo podamos comentar, ¿no? Pero una hectárea, ¿no? Esto es una hectárea. Este es el típico ejemplo que se suele poner, ¿no? De, oye, ¿cuánto es una hectárea? Para que la gente sepa, una hectárea es, pues, un poco más que un campo de fútbol, ¿no? Que es una referencia que todos tenemos, ¿no? ¿Por qué cuento esto? Pues porque es que este año se han producido unas quemas alucinantes, ¿no? O sea, ha habido, no sé, tengo por aquí a ver si encuentro la noticia. La tenemos por aquí. A ver que la saque. Sí. Y aquí a ver si la puedo encontrar. Aquí. Nada. No la encuentro ahora. Pero ahora te la enseño. Ahora la buscamos. Te pregunto sobre un poco el tema este que estábamos hablando antes de los saltos de los fuegos. Yo para mí eh, mm, no concibo el fuego o no le concebía como que podía saltar, que podía, bueno, he estado viendo que hay incluso el tema de los fuegos de sexta generación, por lo tanto hay fuegos de quinta, cuarta, tercera, segunda y primera generación, que luego he estado viendo un poco qué es cada uno de ellos, ¿no? Pero me parece curioso todo este tema del salto del fuego y demás, el comportamiento del fuego, ¿no? Que va saltando, nos contaban Andasan que iba saltando de copa en copa, algunos de ellos, evidentemente, y que es alucinante, ¿no? Cuéntanos un poquito sobre ese comportamiento.
Bueno, que el incendio salte generalmente se refiere a que tú tienes el foco principal del incendio y empiezan a aparecer focos secundarios. Muchas en ocasiones se ven vídeos por la gente, o sea, se ven vídeos grabados por la gente donde tú ves el incendio y ves como ladera, es una situación muy de viento, hay mucho viento, y de repente ladera arriba ves que se empieza otro fuego, luego ves que empieza otro fuego. Esto muchas veces se asocia con pirómanos, ¿no? Con alguien que va por ahí prendiendo Sí, fuego. Y bueno, en alguna ocasión particular puede que sea así, pero lo más probable es que esos sean focos secundarios generados por el propio incendio, ya que bajo condiciones de comportamiento intenso o extremo de los incendios, pues sopla mucho aire, ese aire transporta partículas incandescentes, pavesas, tales como pueden ser piñas que estén ardiendo, ramas que estén ardiendo, hojas, trozos de corteza que estén ardiendo, entonces eso es transportado por el viento, cuando caen generan un foco secundario. Así es como cuando hablamos de saltos de los ujú, incendios, es a esto a lo que nos referimos, a que estas sí, sí. pavesas generan focos secundarios. Ujú. Interesante. Bueno, aquí tienes el titular que te decía antes, ¿no? En Europa Press, yo creo que es de agosto, más de 286.000 hectáreas han ardido en España en lo que va de año por los incendios, según, bueno, el EFIS, que no sé si es una entidad o lo que sea, pero bueno, 200, o sea, casi 300.000 hectáreas que se hayan quemado es una barbaridad. En España, ¿eh? En España. Y en Europa creo que eran cerca de 600.000. Es decir, es flipante, ¿no? O sea, es alucinante. Bueno, sí, si miramos los registros históricos, el EFIS es un servicio de información que es muy bueno desde la Unión Europea Ujú. y utiliza los datos de satélite desde el siglo XXI, ¿no? Los registros históricos que tenemos nosotros en España empiezan en el año 68, es cuando empieza la estadística general de incendios forestales. Y lo hace de una forma curiosa, y es que en ese momento se estaba discutiendo, dirimiendo sobre una ley de montes en la cual se incluía una obligatoriedad de eh, asegurar los montes. Entonces, de asegurar los montes frente a los incendios. Mm. Y las aseguradoras dijeron, ¿y cómo vamos a cobrar? ¿Qué tasa vamos a cobrar si no sabemos qué se quema, cuánto se quema, dónde se quema? No sabemos nada sobre los Claro. incendios. Entonces, a raíz de esto surge la Estadística General de Incendios Forestales, que empieza a recopilar información en 1968. Finalmente, la Ley de Montes, esta obligatoriedad de asegurar los montes no la incluyó. Así que ese esfuerzo pero bueno, entonces no fue fructífero desde el punto de vista de que la estadística no le sirvió a las aseguradoras, pero sí que nos sirve a los investigadores y a las personas que trabajan en bomberos, ¿no? Es una fuente de información muy valiosa. Esta estadística lo que nos indica es que el año con más superficie quemada en España fue, no me acuerdo si el 94, iba a decir el 92, pero no, fue en el 94 que se llegaron a quemar medio millón de hectáreas. Ujú. Entonces, claro, no estamos hablando de una cifra récord si miramos el registro histórico, pero estamos hablando de una cifra muy importante y aunque no estemos hablando de una cifra récord, creo que no se puede comparar, ¿no? Lo de este año con lo del año 94, Mm. porque ahora mismo se invierte muchísimo más en extinción de lo que se hacía hace 30 años, tenemos a los bomberos mucho mejor formados, sabemos mucho más sobre cómo apagar incendios que los de antes, ¿no? Entonces, si las condiciones climáticas y de combustible que se han dado en este año se hubieran dado en el año 94, seguramente que no hubiéramos tenido ni las 300.000 hectáreas que pones aquí ni el medio millón, sino que hubiera sido muchísimo más, ¿no? Muchísimo más, claro, claro. Exactamente. Y si el verano actual hubiera sido con las condiciones del 94, con los medios que tenemos actuales de supresión de incendios y el conocimiento sobre cómo apagar incendios hubiera sido en el 94, probablemente en el 94 no hubiera ardido medio millón de hectáreas, sino mucho menos. La verdad es que la tendencia al área quemada en España y en el sur de Europa era a la baja. Cada vez Ujú. había menos incendios y cada vez el área quemada iba en disminución. Mm. Y esto se debe principalmente a este aumento en la prevención, ¿no? Y Ujú. esto es algo pues, que algunas personas a veces dicen, oye, pero ¿cómo que el problema de los incendios va a más si cada vez el área quemada es menor, ¿no? Claro. Y sí, es cierto que cada vez está yendo a menos, pero creo que esto es un espejismo, porque el área quemada está yendo a menos porque estamos invirtiendo mucho en extinción, pero ya hemos llegado al tope de la capacidad de extinción. Ahora ya Ujú. estamos en la era de los incendios que no se pueden apagar. Son incendios tan brutales que tienen una carga tan bestia de combustible, emiten una intensidad tan elevada, queman con una intensidad tan elevada que en muchas ocasiones no se puede hacer nada contra ellos, ¿no? Entonces yo creo que dentro de poco vamos a ver un rebote y que el área quemada va a empezar a aumentar. Creo que la Mm. variable clave para entender lo que está pasando con los incendios no es tanto el área quemada, sino la intensidad
con la que están quemando los incendios. Sí, Y es esto lo que vemos ir en aumento. claro. Cuando te refieres a estos incendios, son estos que hablábamos antes de incendios de sexta generación, estos que son tan potentes, ¿no? Bueno, sí, los incendios quedan más allá de la capacidad de extinción. Cuando la llama está por encima de los 3 metros y medio, el chorrito de agua ya no le hace nada Ujú, a la llama, ¿no? claro. El agua se evapora, las descargas de avión pues en muchas ocasiones se apagan. Entonces, en función de ahí no se puede hacer nada. Los incendios lo que hacen, los bomberos lo que hacen en esas ocasiones pues es controlar los flancos, asegurar los pueblos, pero lo que es el ataque directo contra el incendio ya no sirve, se hacen otra serie de cosas. Ujú, Los incendios de sexta generación son absolutamente inabordables. Estamos hablando de una tormenta de fuego en sentido literal. Está sí, lloviendo sí. fuego y tienes un comportamiento muy errático del viento. Es una tormenta, pero donde en lugar de caer agua lo que cae es viento. Es la leche. O sea, incluso, bueno, estamos viendo la imagen de Australia de hace 2, 3, 4 años. No recuerdo si fue 2017, 2018, de esta imagen de satélite, que a mí me parece una pasada es que estaba, bueno, toda Australia, como veis ahí, completamente incendiada, ¿no? Y ahí se produjo un incendio de estas características, ¿no? Fue la temporada del 2019-2020. De todas formas, o sea, ahí hay muchas cosas diferentes en esa imagen. Me refiero a Ujú. que gran parte de Australia es sabana, es pastizal, y Sí. es normal que eso se queme. El régimen natural de incendios en las sabanas, en los pastos, es que cada año se queman, cada 2, cada 3, cada 4, cada 5 años como mucho. Entonces ahí es normal que eso se queme. Y es normal que la superficie quemada sea muy elevada, lo que pasa es que al ser incendios de pastos, pues no tienen la intensidad que tiene un incendio de bosque. Lo anormal, lo verdaderamente anormal de ese año fue lo que se ve en la esquina inferior derecha. Sí. Lo que pasó en Nueva Gales del Sur, lo que pasó en Tasmania, lo que pasó en Canberra, lo que Ujú. pasó en Sydney, porque allí se llegó a quemar el 21% de los bosques. Buah, Eso es una brutalidad, eso es qué algo sin pasada. precedentes. Sí, para que nos hagamos una idea, el año actual, que estamos diciendo que ha sido el año extremo, ha quemado el 1% de la superficie forestal en España. En España tenemos 28 millones de hectáreas de bosque y estabas hablando de 280.000 hectáreas quemadas. Ujú. Lo normal en España es que quemen 100.000 hectáreas anuales, que vendría a ser el 0,3% de los bosques. En la temporada de incendios 2019-2020, y digo 2019-2020 porque Australia está en el hemisferio sur, por tanto los incendios son entre noviembre, diciembre, enero, Sí, febrero, sí, sí, sí. se quemó el 21% de los bosques. Creo que fueron Ujú, 4 millones de hectáreas, pero bueno, la cifra en hectáreas no la recuerdo. Y ujú. no se dio uno de estos incendios de gran generación. Creo que se dieron 20 o 25, o un montón. Sí, sí. Llegó o sea, la columna convectiva llegó, creo que era hasta 35 kilómetros en la atmósfera. Sí, mira, Los, tenemos esta otra imagen, para que la veas un poquito, donde he señalado tres, es una imagen de satélite desde el espacio, y es que se ven las columnas de humo. O sea, es alucinante, ¿no? Sí, sí, es una emisión. A ver, es que ha tenido unos efectos climáticos brutales, ¿no? Ha aumentado la capa de ozono. Por el agujero de la capa de ozono ha aumentado a raíz Fua, de la columna convectiva por estos sí. incendios, porque han llegado hasta las capas estratosféricas y han interaccionado con eso. Se ha visto un efecto de fertilización en el océano, creo que es en el océano Pacífico, porque las cenizas caían allí y que las poblaciones de fitoplancton aumentaron a raíz de Ujú. esta fertilización por las cenizas. O sea, las consecuencias que tiene que tuvo este episodio, ¿no? De la estación de incendios tan extrema de hace un par de años en Australia han sido pues absolutamente brutales, sí. Sí, sí, sí. Em, Te quería preguntar un poco, has hablado de la cantidad de hectáreas que hay en España de árboles y demás, ¿no? Mm, Está el típico problema, sobre todo yo soy del norte, soy de Cantabria y aquí tenemos el típico problema con los pinos y los eucaliptos y todo este tema, ¿no? Que son, por lo que he entendido, especies que no eran de aquí, no eran autóctonas de aquí y que se plantaron, supongo que por beneficios económicos mercantiles, de madera o de lo que fuese, ¿no? Entonces, yo no sé, eh, la mítica leyenda urbana de esta ardilla, y yo creo que te lo he puesto en el guión cuando te lo he enseñado, la mítica ardilla, ¿no? Que se decía, hace no sé cuántos siglos una ardilla podía ir de una punta de España a otra por los árboles. Luego he estado viendo yo alguna no sé si lo he puesto por aquí,
A ver, sí. Viendo datos, he visto que no sé si están bien los datos que yo he pillado, ¿eh? He podido comprobar que, por ejemplo, en Galicia la masa forestal es ahora mucho más que hace 50 años, ¿no? Entonces, lo de la ardilla no es real o sí es real. A ver, te voy a hacer una pregunta, si no te importa, Sí, antes de responder. ¿Una ardilla? ¿En qué árboles crece la ardilla? no lo sé. ¿En pinos? ¿En encinas? No lo sé. La típica encina, la típica imagen de una ardilla es con una piña, ¿verdad? Con una Sí, piña de árbol. sí, sí. Eso ya te indica sobre si son nativos o no los pinos en España. No, el mito de la ardilla no es cierto. Se le atribuye a Estrabón, el explorador romano. No es cierto, no había tanta continuidad forestal, no había tanta continuidad forestal en España hace 2000 años. La superficie forestal en España está en aumento Ujú, por el abandono rural, como claro. comentábamos antes, y en zonas como Galicia pues ha habido un aumento bárbaro, ¿no? de las plantaciones de eucalipto. En Asturias, en Cantabria. Creo que donde más fuerte ha sido es en Galicia, aunque las estadísticas no las tengo en la cabeza. Ujú, Entonces ahí se juntan muchas cosas, ¿no? Por un lado, los pinos son unas especies autóctonas. Lo que pasa es que hay mucha gente a la que no le gustan los pinos. ¿Y por qué? Yo no lo sé, eso tendrías que preguntarles a ellos. Yo creo que en el imaginario colectivo asociamos la vegetación natural de España con bellotas, Mm, con robles, con encinas, con sí. carballos, con hayas. Y todo lo que no sea eso se supone que ha sido degradado por el hombre y los pinos se asumen que es de este tipo de vegetación que viene degradado por la acción humana o que ha sido introducido por la acción humana. Si miramos los que nos indican los registros paleoecológicos, lo que nos indican es precisamente lo contrario. Ujú, Cuando la forma como gestiona el hombre es perjudicando a los pinos y favoreciendo a las fagacias, ¿no? A las encinas, a las hayas y todas estas cosas. ¿Por qué? Pues por una razón muy sencilla. Porque las hayas, porque las bellotas son útiles para dar de comer al ganado. claro. Porque la leña que te da la encina, la leña que te da los robles es mucho mejor desde el punto que la leña que te da un pino. Tiene, tiene más poder calorífico, pero es que además la forma de gestionar el terreno tradicionalmente ha sido con quemas, ¿no? En la época de la Reconquista, en la Edad Media, en la Reconquista, se hacían roturaciones, transformabas el bosque a zonas agrícolas y esto lo hacías quemando, con el uso del fuego principalmente. Las encinas, los robles, son especies que rebrotan después de un incendio, por lo que no te las cargas. Los pinos no rebrotan después de un incendio. Algunas especies de pino pueden regenerar por semilla después de un incendio, pero Mm, otras no. Entonces, los pinos son más susceptibles, sufren más después de un incendio que las bellotas, que las especies de bellota. mm, Entonces, el registro paleoecológico lo que nos muestra es que tradicionalmente el hombre ha favorecido a las bellotas, a las especies de bellota, que no a las especies de piñón, ¿no? Que no a las sí. especies de piña. En contra de lo que normalmente se cree que es al revés, se cree que los hombres han plantado pinos por todos los lados, cuando tradicionalmente no ha sido así. Luego ha habido un momento histórico en el que ha habido un cambio, en el que realmente los hombres han favorecido a los pinos a expensas de las otras especies. Y esto fue con las repoblaciones que se hicieron en España durante el siglo XX. Ujú, Y es que España a principios del siglo XX era un país desnudo, de los montes pelados. Entonces, cuando llovía, la lluvia se transformaba, había muchos problemas por inundaciones, porque como no había vegetación, esa mm. vegetación se transformaba esa lluvia se transformaba en escorrentía, la escorrentía se transformaba en torrentes, en avenidas de agua y creaba muchos problemas a las poblaciones que estaban aguas abajo. Para solucionar ese problema se realizaron una serie de plantaciones y se realizaron con pinos. ¿Por qué se hicieron con pinos y no con encinas o con robles? Mm. Pues porque no podían crecer otra cosa, porque los pinos son especies más frugales, tienen menos requerimientos Son y más, era lo único que son se más podía rápidos, ¿no? plantar. Crecen muy, muy rápidamente, ¿no? O Bueno, más. necesitan menos cosas para crecer. Ujú, Necesitan menos cosas para crecer. Esa es la razón por la que se plantaron, es porque eran ambientes degradados y lo único que crecía allí eran los pinos.
Entonces, como parte de estas repoblaciones ocurrieron durante la época franquista, se ha asociado a que los pinos Sí, son franquistas, ¿no? sí, Y sí, cosas sí. así que son absolutamente absurdas. Pero el plan de repoblar viene de antes, viene de mucho antes. Ujú, Entonces, es cierto que ahora muchos incendios se producen en zonas repobladas, pero el problema no está en la repoblación en sí, sino en el abandono de esas repoblaciones, ¿no? El hecho de que tú cuando haces una replantación plantas muchos árboles, porque sabes, porque luego vas a tener que elegir, no todos los árboles van a ser buenos, algunos se van a morir, entonces tú claro. plantas muchos árboles, al cabo de unos años tienes que ir a cortar, tienes que Ujú, gestionar esa plantación. El problema es que no se ha gestionado, no sé, entonces ahí hay muchas acumulaciones de combustible, por tanto, cuando arden estas plantaciones, arden con mucha intensidad. ujú, Los incendios dependen más de la estructura, de lo gestionada que esté la vegetación, que no de la especie en sí. mm, Entonces, las plantaciones, ya sean de pino o sean de eucalipto, generalmente no van a aportar más problemas que las plantaciones que sean de roble o que sean de haya, mm. si tienen la misma densidad y el mismo número de pies por hectárea, ¿no? Sí, Entonces, sí. el problema no está en repoblar, sino en luego olvidarse de la gestión. Y luego sobre el eucalipto, no sé, todos vamos al lavabo, ¿no? Sí, Tú y yo, quizás por edad no lo recordemos, pero nuestros padres recordarán que había un papel higiénico antes que se llamaba elefante. Hay sí, me suena incluso, sí, que me lo han que aquello era, comentado. aquello era papel de lija. Hay Sí, lija. incluso, hay incluso un vídeo en YouTube de este humorista, Leo Harlem, que no lo puede buscar, que habla sobre este papel de váter que era verdadera lija. Pues ese era un papel de váter que no estaba hecho con eucaliptos. Ajá. Entonces, el eucalipto es necesario. Y claro, la pregunta que nos tenemos que hacer es de dónde queremos que venga este eucalipto. Que sea Claro. local o que venga de Indonesia, porque en Indonesia también hay plantaciones de eucalipto y lo que se está haciendo es deforestar el bosque tropical para poner plantaciones de eucalipto, ¿no? Entonces Ujú, creo que estas posiciones axiomáticas de los eucaliptos son malos, los eucaliptos son buenos, no llevan a ninguna parte, ¿no? Tenemos que entender cuáles son nuestras necesidades, tenemos necesidades de papel, no solamente para ir al baño, sino también porque para leer y estas cosas, entonces la pregunta es de dónde queremos que venga la madera que se utiliza para hacer el papel, que sea local, por lo que nosotros podemos asegurarnos que tiene unos estándares ambientales o que venga de la otra parte del mundo y ves a saber cómo se ha gestionado. Y claro, una vez claro. hemos decidido eso, pues tenemos que mirar de maximizar los beneficios que nos va a dar esa plantación, sobre todo para las economías rurales, pero también tienen beneficios ambientales. Las plantaciones de eucalipto sirven para restaurar los suelos en zonas degradadas Ujú, y mirar de disminuir los problemas ecológicos, porque no todos son ventajas con los eucaliptos, en ocasiones pueden crear problemas, ¿no? mm. Entonces tenemos que hacer este balance. ¿Cuál es nuestra necesidad y cómo conseguimos proporcionar estos recursos, ¿no? Cómo maximizamos los beneficios y minimizamos los perjuicios. Claro, claro. Em, voy a meterme un poco con ese tema llevado un poco a lo que yo he vivido en mi tierra, ¿no? Aquí en Cantabria tenemos un efecto que se llama el viento sur. Yo desconocía el por qué. Yo para mí el viento sur venía del sur, de África, del Sáhara, me da igual, ¿no? Pero hace poco, sobre todo mirando un poco esta investigación, he visto, es un viento que aquí en Cantabria es muy caluroso, es muy ventoso, es decir, hace mucho, mucho viento. E incluso la gente, cuando hay viento sur, se vuelve un poco tarumba, ¿no? Pero se produce, he visto que es un poco porque la meseta hay mucho aire frío, luego cae a través de la cordillera cantábrica, cae hacia Santander sobre todo, hacia la zona del mar, y se genera todo este viento que es muy, muy molesto, ¿no? ¿Qué pasa con este viento sur? Yo recuerdo desde que era pequeño que cuando hay viento sur, pues los ganaderos o los agricultores lo que hacen es quemar los míticos rastrojos, ¿no? Y son los que, entre comillas, siempre decíamos, oye, se ha producido un incendio o por un pirómano o por la quema de rastrojos, ¿no? He estado viendo un poco el por qué se queman los rastrojos. Entiendo el por qué se quema el rastrojo, pero ¿no crees que es algo que quizá sea a día de hoy obsoleto? Sobre todo porque hay quemas que he visto eh, lo hacían para abrir pastos, creo recordar. Pero claro, ahora a día de hoy quizás se puedan usar otras técnicas, ¿no? O se tiene que seguir usando la quema de rastrojos para ese tipo de abrir pastos y estas cosas, no, no sé. Bueno, el problema es un problema de lo que comentábamos antes, de costes y perjuicios, ¿no? Entonces, estamos hablando de que estamos en un contexto de abandono rural, de cada vez hay menos personas interesadas en trabajar en el monte.
a través de la normativa, nosotros no debemos aumentar todavía más la carga logística, la carga burocrática que deben soportar estas personas, sino que es bastante elevada. Tampoco debemos aumentar los costes, ¿no? La verdad es que la legislación va por ahí, va por aumentar, va por poner cada vez más impedimentos a la gestión y aumentar los costes. Por ejemplo, este año se ha aprobado una nueva ley de residuos y en la ley de residuos van las restas de corta. O sea, se consideraba en la misma ley un residuo industrial que un resto de corta por silvicultura o por agricultura, va en la misma ley que un residuo, lo que me parece una barbaridad. Mm. Pero ya no se permite quemar estos restos de cortas agrícolas o selvícolas Aquí se en sigue la nueva haciendo, ley. ¿eh? En Cantabria, sobre todo cuando hay viento sur, como aprovechan ese viento porque quema mucho más rápido, pues hay tanto viento que lo quema y hay tanto calor, que aquí se sigue haciendo, ¿eh? No sé si estará legislado que no, pero aquí lo seguimos viendo más. Yo me refería a los restos agrícolas, más a Ah, los vale, vale. restos, pues cuando las ramas, cuando se hacen podas y Sí, sí, cosas de sí, estas, sí. ¿no? Entonces, claro, ¿por qué queman? Pues porque queman porque es lo más barato. Y claro, ahora dicen no, que hay que triturarlo para hacer biomasa por cuestiones de CO2, y eso es muy bonito, pero claro, ¿eso quién lo va a pagar, no? Claro. Lo tiene que pagar el agricultor, todos sabemos la situación de los agricultores, de los precios, etcétera. Entonces, con la quema de los rastrojos, pues pasa lo mismo, ¿no? ¿Qué haces con todos los residuos? Bueno, cuando acabas, ¿no? Después de la siega, cómo te deshaces de toda ese resto de cereal? ¿Hay diferentes tácticas? Pues sí. ¿Cuál es la más barata? El fuego. Y si no lo Mm. utilizamos así, ¿quién lo paga? Vale, quién lo va a pagar? Aumentamos los costes de producción de los agricultores. ¿Vamos a aumentar los beneficios? ¿Estamos dispuestos a pagar más por la harina por todos los productos estos? Claro. Las quemas Es cierto que los incendios en la cornisa cantábrica suelen ser en invierno, suelen ser pues, por quemas agrícolas o por quemas pastorales que se escapan. Más que prohibirlas, yo creo que lo que tenemos que hacer es profesionalizarlas. Es decir, aprovechar el conocimiento que tenemos de nuestros ingenieros forestales, por ejemplo, para realizar esas quemas, porque además, si quemamos de una forma repetida, pues se puede generar problemas de erosión, se puede ir poco a poco degradando el terreno, ¿no? Entonces, creo que debemos profesionalizar estas quemas para que se hagan bajo criterios ecológicos e ingenieriles Ujú. adecuados y teniendo en cuenta pues, que si aumentamos los costes, no vamos a disminuir los beneficios porque estamos hablando de minifundios, o sea, los Claro. agricultores no estamos hablando de grandes explotaciones agrícolas, estamos hablando de personas que apenas pueden subsistir, por eso se van del campo. Si se forraran, no se irían. Claro. Eso es Ujú. lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es una cuestión de búsqueda de costes y beneficios. Sí. Yo la verdad es que desde pequeñito siempre me ha molestado, ¿no? Ya un poco para finalizar el tema de los rastrojos, ¿no? De ver, sobre todo el humo, ¿no? Se genera muchas veces, a lo mejor ibas por la autovía o por una carretera, ibas al pueblo a pasar el fin de semana y de repente tenías toda esta columna de humo del rastrojo y decías, pero sí que está incluso perjudicando a la vida normal, ¿no? El olor, el todo, ¿no? Mm. Pero bueno. Quiero volver un poco al tema de estos incendios tan brutales, ¿no? He visto esta imagen que lo llamaban rayos, ¿cómo era? El rayo latente, igual, o algo así, ¿no? ¿Rayo seco puede ser? ¿Puede ser rayo seco? ¿Un rayo? Tormenta seca, igual. Sí, que era quizá lo que estabas tú hablando antes. Bueno, las tormentas secas es básicamente cuando tú tienes una tormenta donde no llueve, solo hay rayos. Entonces, claro, ahí tienes muchísimas fuentes de ignición porque tienes rayos por todos los lados. Además, la atmósfera está en una situación muy inestable, generalmente son condiciones de tormenta, hay mucho viento, por lo que si se produce una ignición es muy fácil que esa ignición rápidamente se convierta en un gran incendio que se ha ido de madre. Además, los incendios originados por rayo, a diferencia de los incendios originados de forma antrópica, se dan donde Dios perdió un mechero, ¿no? Donde Cristo perdió un mechero. Se dan en medio del monte, en medio de la Sí. nada. Los incendios cuya fuente de ignición ha sido humana, generalmente se van a dar cerca de infraestructuras, cerca Ujú. de casas, cerca de carreteras, cerca de granjas, por lo que el tiempo de llegada de los bomberos es menor y, por tanto, es menos probable que ese incendio se haya transformado en un gran incendio. Ujú. Entonces, los incendios de rayos en el conjunto de España, han sido tradicionalmente poco frecuentes. En Ujú. algunas comunidades como Valencia podían llegar al 25%. Este año, muchos de los grandes incendios que ha habido, sobre todo en el noroeste, la causa de ignición ha sido el rayo. Entonces, creo que esto es algo que ha cambiado, ¿no? Que ha marcado también
la estación Ujú. de incendios actual con respecto de las pasadas. Ha sido una incidencia mucho más marcada de los incendios originados por rayo. Curioso. Claro, aquí la acción de los bomberos o de la gente que tiene que intentar apagar ese incendio es inútil, no se puede hacer nada. ¿O se puede hacer algo? Bueno, los incendios provocados por rayo, o sea, originados por rayo, es un poco como los otros. Tiene esta coyuntura que antes comentábamos de la inestabilidad atmosférica, de la dificultad en el acceso. Entonces, bueno, depende de cada caso. Los incendios por rayo sí que están asociados. Digamos que el porcentaje de grandes incendios, o sea, de todos los incendios que hay originados por rayo, es más probable que ese incendio se convierta en un gran incendio que no si ese incendio su fuente de ignición ha sido antrópica. Ujú. Es más probable que se escape. Eh, Te voy a enseñar otra imagen. Aquí ya a lo mejor no es tu campo porque vamos a seguir hablando de los incendios, ¿no? Pero me ha parecido curioso tanto esto como son los propios canguros, ¿no? Estábamos un poco con los incendios de Australia, ¿no? Que teníamos, pues yo qué sé, yo no sé si se lo enseñé a Ananda Sanz en el podcast anterior. Era un vídeo de un koala, el pobre que estaba medio chamuscado y había, no sé si un bombero o una chica, una señora de la zona que le estaba dando agua, ¿no? Al pobre, que el koala, que en sí no es nos parece que el koala es un animal muy tranquilo, pero tiene su agresividad y estaba tan tranquilo porque sabía que le estaban rescatando y, y bebía agua, ¿no? Era una imagen súper curiosa. Claro, con los animales, yo no sé si es tu campo, te pregunto un poco por qué crees tú que se pueda. Los animales de los bosques que se están quemando, no se puede hacer nada, ¿no? Tenemos que dejar. No se les puede rescatar o no. ¿Qué se puede hacer con ellos? Bueno, los animales, los incendios llevan 420 millones de años en la Tierra, ¿no? Y sigue habiendo animales. Entonces, no los han extinguido los Sí, sí, incendios, sí. a pesar de que llevan aquí 400 millones de años. Muchos animales están adaptados a los incendios. En Australia hay artículos que afirman que hay una especie de halcón que le llaman firehawk, el Ajá. halcón del fuego, que lo que hace es que él mismo provoca nuevos incendios, él mismo hace que el incendio salte. Coge ramas ardientes y las deposita en otro lugar para que el incendio propague. ¿Por Ujú. qué? Pues porque así se queda el campo más limpio de vegetación y por tanto le es más fácil cazar Ajá. los pequeños roedores, ¿no? Qué curioso. Entonces, claro, claro. Hombre, los koalas son animales arbóreos que tienen una movilidad más bien reducida, entonces, bueno, claro, en ocasiones pueden sufrir por los incendios, aunque la verdad es que la respuesta de los koalas al incendio tampoco la conozco Ujú. con mucho detalle, pero por lo general las poblaciones de fauna están adaptadas a los incendios, son resilientes a los incendios. A ver, están adaptadas, si se queman se muere, ¿no? El individuo, pero a nivel de población están adaptadas. Por ejemplo, cuando hubo el incendio de Sierra Culebra, se ha hablado mucho sobre el efecto que eso había tenido sobre las poblaciones de lobo en la Sierra de la Culebra, Sí. lo cual a mí, en primer lugar, me parece una grandísima frivolidad, pensando en que todas las personas que habían perdido su medio de vida, hubiera quien se preocupara por lo que le hubiera pasado al lobo, primero me parece una gran frivolidad y ejercicio de cinismo. Y en segundo lugar, me parece una total falta de información sobre la ecología del lobo. Porque los estudios que se han realizado sobre la ecología del lobo lo que nos indican es que los lobos son resilientes a los incendios. De hecho, las poblaciones de lobos muchas veces son más abundantes en zonas que han sufrido un incendio hace poco, en zonas donde la intensidad del incendio ha sido mayor recientemente. ¿Por Ujú. qué? Porque en esas zonas la densidad de la vegetación es menor, es una vegetación más baja Claro. y les es más fácil identificar a las presas, el ganado o los ungulados salvajes, los ven más fácil así. Entonces, nuestros animales están adaptados a los incendios, aunque evidentemente si se queman se mueren, pero las poblaciones pues se pueden escapar, tienen una serie de recursos. Los lagartos son capaces de oler los incendios. Hay algunos tipos de saltamontes, se han documentado que después de los incendios se vuelven negros. ¿Qué Ajá. quiere decir que se vuelven negros? Bueno, cambia su pigmentación. Entonces, como todo está negro, después de un incendio todo ha quedado negro, aquellos saltamontes
que nacen de un color más oscuro tienen mayor éxito reproductivo. Entonces, si tiene este color más oscuro por la melanina, ¿no? Por un pigmento que Curioso. cambia. Entonces, lo que quiero decir es que los animales han desarrollado toda una serie de adaptaciones, los grandes carnívoros, los pequeños artrópodos, los pequeños insectos, y Sí. que vamos, que sobreviven, que no... Algún Tremendo. individuo se quema, pero la población no sufre. Claro, sí, tremendo. Además, lo que dices tú, mira, lo del halcón este no lo sabía y es muy curioso, ¿no? Cómo se va adaptando para su propio beneficio. Dice, no, cojo las ramas que están quemadas y me las transporto a otro sitio y así luego puedo comer, ¿no? Puedo sobrevivir. Es muy curioso. Yo, vamos a ir si quieres concluyendo. Llevamos ya 52 minutos de directo. La verdad es que está bien. Para una charla entrevista de la cual no tengo ni idea, ya me siento orgulloso que por lo menos he podido equilibrarme un poco a ti. Pero bueno, el otro día, no sé si tú tienes hijos, no sé si sí. El otro día le preguntaba yo a mis hijos, al más pequeño, que tiene 12 años, le preguntaba que me diera la solución de cómo podría él hacer para que los bosques no estuviesen sucios, ¿no? Sucios del combustible que decíamos antes. Y me parecía curiosa su respuesta, como te decía antes, sin entrar en política ni en problemas políticos, pero me decía, pues la gente que no trabaja, que haga eso, ¿sabes? O la limpieza de los ríos, ¿sabes? Entonces me pareció muy curiosa su respuesta, ¿no? No sé si tú quieres aportar algo sobre esa respuesta de un niño inocente, ¿no? Que dice, bueno, pues que la gente que no trabaje, que trabaje, ¿no? Que haga eso y así lo limpia, ¿no? Y quedan limpios. Sí. Sí, yo, bueno, si me permites, creo que una cosa es limpiar el bosque de la vegetación y otra cosa es que el bosque esté sucio, ¿no? Porque que el bosque esté sucio quiere decir que tiene latas de Coca-Cola, que Sí. tiene cosas de esas. Y cuando decimos limpiar, queremos decir en el sentido de quitar lo superfluo, ¿no? Sí. Lo que estorba. O sea, limpiar no se limpia la suciedad, sino que se elimina lo que estorba. Y me alegro que te hayas expresado así, porque es algo, todo el mundo nos expresamos así. Y creo que es importante aclararlo, ¿no? Que los matorrales no son suciedad, son Eso es. componentes del ecosistema, ¿no? Y cuando hablamos de limpiar, estamos diciendo no dejarlo como una patena sin ningún arbusto por ningún lado, sino reducir la carga de combustible de forma que si se produce un incendio, las intensidades de llama no sean tan elevadas, ¿no? Ujú. Entonces, el oficio forestal es el que tiene una mayor siniestralidad laboral. Está junto con la minería. El trabajo forestal, los motosierristas, todo el trabajo de monte es muy arriesgado, es muy peligroso y es necesario que lo haga material formado. Si lo hacen personas que no tienen la formación suficiente como para desarrollar ese trabajo, lo más probable es que se hagan daño. Ujú. Entonces, entiendo que un niño de 12 años proponga esto, creo que es lógico que lo haga y además indica creatividad e inteligencia por Sí. su parte. Lo que no me parece lógico es que algún consejero de alguna comunidad autónoma lo proponga, como lo ha hecho, porque eso me parece una falta total de sentido común. Y un populismo, ¿no? Populismo porque esa es la conversación típica de, que manden ahí a Exacto. los presos. Esa es la Exacto. típica conversación de bar que me parece que no es aceptable en ese tipo de persona. Ujú. La verdad es que sí. Mira, yo, como te decía, yo también soy profe, doy clase en la universidad de audiología, ¿no? Y como tú, yo tendré muchas palabras técnicas y intento a mis alumnos hablarles muy cotidianamente para que entiendan. Evidentemente les explico la teoría, les explico cómo se dice las cosas, cómo se hacen las cosas, pero intento ser muy, muy claro para que la gente me entienda, ¿no? Por eso muchas veces también me expreso así delante de la gente cuando tengo que hablar de cosas, además cosas que yo no tengo ni idea, ¿no? Pero, y además, no sé si tú lo aplicas con tus críos, pero yo muchas veces sí que les pregunto a ellos cosas para ver qué me responden y porque a veces me dan una respuesta mucho más sabia de la que yo podría haber llegado. Pues por lo que sea, no sé. Porque tú no llegas como adulto, quizá, ¿no? Que es curioso. Es curioso. El cambio climático. Sin meternos ni en política, ni en teorías de la conspiración, ni en cosas raras.
Yo, por ejemplo, yo creo que tengo un nivel cultural X, tengo un nivel cognitivo Y, es decir, tengo una inteligencia que no soy una persona bueno, que pueda ser no entender ciertas cosas, ¿no? Pero hay gente que no cree en el cambio climático, ¿no? Hay gente que no cree. Que dice, eso es una mentira, o eso es una teoría de la conspiración, o... ¿Qué nos tienes tú que hablar un poco ya para concluir quizá? ¿Qué opinas de...? Bueno, ya nos has hablado antes del cambio climático, ¿no? Que es una de las grandes razones, pero a esas personas que dicen no creo en el cambio climático, ¿qué las tendrías que decir? Sí, mira, yo en la clase que doy de cambio global es la primera pregunta que les hago a mis estudiantes. ¿Vosotros creéis en el cambio climático? Y todos levantan la mano. Y les digo, ¿hay alguien que no crea en el cambio climático? Y el único que levanta la mano ahí soy yo. Yo no creo en el cambio climático. ¿Y por qué no creo en el cambio climático? Pues porque el cambio climático no es una cuestión de creencias. Tampoco creo en la gravedad, tampoco creo en si hay cáncer o no, si existe el cáncer o si son espíritus que han apoderado de un cuerpo. Esto es una cuestión científica. Yo lo que creo es el método científico. Ujú. Creo que el método científico y el cambio climático es una hipótesis que hemos testado vez tras vez y vez tras vez y no la hemos podido descartar y la aceptamos como válida. Entonces, el cambio climático no es cuestión de creencias, es cuestión de evidencias, es un asunto científico, igual que lo es pues, la gravedad, igual que lo es la teoría atómica. Tenemos unas centrales, nunca nadie ha visto un átomo, pero tenemos nuestras centrales nucleares y, bueno, parece que funcionan bastante bien, ¿no? Excepto Exacto. si las pones ahí en una zona sísmica, Exacto. como es la de Japón o algún accidente que haya podido haber. Por lo general, nunca nadie ha visto un átomo, pero parece que la teoría atómica funciona bastante bien. Entonces, de la misma forma que vamos al médico y el médico pues, nos dice tienes esta enfermedad y esto se soluciona así, cuando otro tipo de facultativo, en este caso pues el climatólogo te dice, mira, tenemos este cambio climático, pues bueno, yo creo que es lo mismo, no es cuestión de creencias, Mm. sino que es cuestión de evidencias, ¿no? Creo que el dividir entre la población entre creyentes y no creyentes básicamente es un intento por politizar un debate que es puramente técnico y científico. Mm. La política entra en el cómo lo solucionamos, ¿no? Pero no en el si existe o no el cambio climático, eso es el asunto científico. Ujú. La verdad es que es tremendo. Me gusta mucho que tu aporte sea... Yo, por ejemplo, a los alumnos es que me hace gracia porque tengo un inicio de clase muy parecido. Además, el primer inicio de clase es un debate. Les hago debatir y entrar en que ellos apliquen la lógica, ¿no? Y les hago lo mismo. Les digo, ¿creéis en los audífonos, en las prótesis, ¿no? ¿Creéis en que funcionan en los pacientes? Y lo mismo, ¿no? Es un poco parecido, hago un poco tu juego. Y yo soy el que digo, yo no creo en ellos. Entonces, ya, evidentemente es un poco una cosa que hago para que... un poco una provocación, ¿no? Para que saquemos una tabla de pros y contras y luego sobre eso ya trabajamos durante todo el curso, ¿no? Pero es curioso. Mira, no hay mucha gente en el chat, tampoco, ya como te he dicho al principio, bueno, es el segundo podcast que hacemos, entonces hay poquita gente, ¿no? Pero sí que tenemos a María Bielba y a Key, que les he preguntado, ¿no? Que si tenían alguna pregunta, valga la redundancia, que hacerte, que era el momento. Me dicen que no tienen ninguna pregunta, que está siendo súper claro, y sobre todo te agradecen, bueno, a ti que estás aquí con nosotros y un poco a mí por darte el acceso a ello, pero que te agradecen que seas tan claro, que seas tan didáctico y nada, un poco ese feedback te le quería dar al recambio de la gente que está ahora mismo en el chat. Nada, muchas gracias a ti por la oportunidad y pues a los del chat por comentar, por estar ahí aguantando la chapa. La chapa, nada. Bueno, es una chapa interesante, entre comillas. Bueno, para despedir, si tú no tienes nada que decir más, yo un poco quería despedirme con tu portada de tu libro, que si quieres cuéntanos un poco sobre qué habla, aunque quizás sea muy técnico para mí o para la gente del chat o los que puedan ver o escuchar el podcast. Pero bueno, cuéntanos un poquito. Ya veo que está en inglés.
el libro. Sí, bueno, este es un libro científico, es un libro técnico, no es Por un eso. libro de divulgación científica, no está pensada para el público general. De hecho, la editorial en la que ha sido publicada, Springer, no suele publicar. Es más de libros técnicos especializados. Bueno, lo que quise hacer con este libro es que generalmente en el mundo de incendios te encuentras la aproximación del ingeniero y la aproximación del ecólogo, ¿no? Y no es que estén enfrentadas, sino que sencillamente son diferentes. Y uno va sobre la evolución de las plantas y cómo se adaptan las poblaciones a los incendios y tal, y la otra va pues más sobre cómo gestionar, cómo prevenir los incendios. Y en este libro, pues básicamente lo que intenté hacer fue unir las dos cosas, ¿no? Unir la aproximación más biológica con la aproximación más ingenieril. Ese es un vacío que existía en la literatura y que es pues, lo que intenté, lo que intenté rellenar con este libro. Pues fenómeno, fenómeno. Nada, Víctor, agradecerte un montón que te hayas prestado para esto. Me hizo gracia cuando estuvimos intentando ver cómo conectarnos, ¿no? El que yo te aportaba una solución que para mí era súper sencilla, ¿no? Y tú no la conocías y era un poco, no, esto no, vamos a otra cosa. Y me hizo gracia, ¿no? Porque a veces a uno le da la sensación de que es muy sencillo lo que está pensando o lo que quiere hacer y luego para la otra persona es complicado, ¿no? Y nada, al final hemos optado por una solución intermedia que mira, también he aprendido yo con ella y te agradezco que me hayas enseñado de rebote esta forma de conectarnos, que no lo había probado nunca y oye, veo que funciona. Veo que funciona. Perfecto. Víctor, muchas gracias. Un placer. Nada, a ti. Hasta otra, chao. Chao, hasta luego. Bueno, chicos, yo me voy a despedir. Ha sido un placer tener a Víctor por aquí. Y nada, el podcast le subiremos al canal de YouTube que se llama El Núcleo Podcast de Investigación. Y bueno, tengo que ir creando redes diferentes porque todo ahora está con Núquero, pero bueno, iremos subiendo cositas. Muchas gracias por estar por aquí y nos vemos prontito. Chao, chao. Hasta luego, chicos.